Remanente Podcast acaba de empezar. Bendiciones, familia, bendiciones. Que la paz y el amor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Remanente Podcast. Aquí vamos a hablar un tema un poco interesante que llama mi atención. Lo comuniqué con Moisés y él me dijo, bueno, Candela, vamos a hablar un poco de lo que son los lugares vacíos. Luego, yo me he dado cuenta, a pasar de los años, a pasar del tiempo que tengo visitando iglesia, que tengo predicando la palabra, de que hay personas que ellos son expertos aparentando algo que ellos no son. Quizás usan una apariencia engañosa, quizás usan algo que ellos lo usan porque es la monotonía, pero ellos no se identifican con eso. Eso es así. Entonces yo digo, wow, pero ¿y por qué yo tengo que aparentar algo que yo no soy? Y hablaba con varias personas y coincidíamos en que ellos me decían a mí, lo que pasa es que esas personas quieren llenar un vacío con una apariencia engañosa. Exactamente. Y yo dije, wow. Tremendo. Dije yo, wow. ¿Y cómo yo voy a ser capaz de llenar un vacío que yo sé que Dios lo llena, aparentando algo que yo realmente no soy? Entonces, en esa apariencia, al vacío se pone como más hondo, porque tú no lo llenas tú. El vacío se amplía. El vacío como que coge terreno. Entonces, ¿qué tú me tienes que decir a mi nego acerca de eso? Sí, mira, yo estudiando hace unos días, me parece que cuando tú es un deseo de pertenecer, sí, en el cual hay un vacío interno que tú necesitas llenar para parecerte o pertenecer al grupo, sí, al montón, que es lo que le pasa a mucha gente que dice, pues yo quiero predicar como predica fulano, o yo quiero adorar como adora fulano, y crea una apariencia sí, que no es su esencia en general, lo que ellos son, exactamente por el lugar vacío interno que hay en ellos. Y dice la Biblia, negro, en el libro de Salmos, lo tengo por acá, dice Salmos 42, dice, un abismo llama a otro abismo al rugir de tus cascadas. ¿Qué me está queriendo decir? Que el ser humano tiene abismos interiores, tiene lugares que son vacíos. Y cada vez que esos vacíos se encuentran con la presencia de Dios, solamente la presencia de Dios puede llenar esos vacíos. Y entonces ese mismo vacío es quien le avisa a otro vacío que encontró una fuente que es capaz de saciar las cosas que el ser humano ha tratado de llenar por su fuerza y no ha podido. Amén. Por eso dice la Biblia que la mujer del flujo de sangre trató con su fuerza durante 12 años y le fue imposible. Sí. Y con su fuerza de lo material, pero ella se aferró a lo material tal vez porque era lo que tenía. Mucha gente lo que tiene a mano es el alcohol. Mucha gente se aferra a la droga. Mucha gente se aferra a la mujer y a los vicios. Sí. Tratando de llenar ese vacío interno. Pero el vacío interno que tiene el ser humano tiene el tamaño exacto del nombre de Jesús. O sea que el único que puede darle llenura a plenitud y sentirse saciado es Jesús. Así es. Por eso el ser humano tú lo ves que toma hoy y se llena de alcohol y siente la sensación de satisfacción, pero al otro día ya vuelve y se siente vacío. Sin embargo, cuando tomamos del agua, del río de agua viva que solamente Jesús da, entonces podemos tener una llenura permanente. Sí. Por eso fue que le dijo a la samaritana, el que tome de esta agua volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le doy, correrá dentro de él ríos de agua viva. Wow. Entonces, negro, yo fijándome bien, hay cierta relación, según los estudiosos, en lo que fue la creación del mundo. Sí. Y la creación del ser humano. Y es que se dice que cuando la Biblia dice que estaba desordenada y vacía, se entiende que no podía haber un desorden si primero no había orden. Un orden, así no es. puede haber desorden en algo que está vacío completamente. Así es. Entonces se dice que primero se creó y con la destitución del enemigo del cielo causó caos en la tierra. Y que fue lo mismo que pasó con el ser humano. El hombre fue creado a plenitud. Así es. A la plenitud de Dios. Y cuando entró el pecado, entonces dice que este pecado fue lo que trajo el desorden. Y el desorden, entonces, causa vacío. O sea, escúchame que te interrumpa, nego. O sea, que podemos decir que no es un vacío 100%. Literal. O sea, que es algo que está lleno de cosas insignificantes. Desordenadas. De cosas desordenadas, de cosas que causan heridas. Eso es de así. Cosas de, vamos a decirlo en este lenguaje, de hipocresía, de mentira, de traición, de chisme, de falta de lealtad. Sí, porque mucha gente se sube a los altares y que Dios me sanó de los vicios, pero nadie dice Dios me sanó del chisme. Ay, no. Dios me sanó de la mentira. Nadie dice eso. No.
yo estaba en la calle, yo andaba con una pistola. Sí, pero nadie dice, yo era hablador y Dios me quitó eso. Y Dios me quitó eso. No, nadie dice eso. A mí me encantaba hablar del hermano, pero Dios me confrontó y Dios me cambió por completo. Dios me cambió ese asunto. No, nadie da ese testimonio. Nadie da ese testimonio. Yo quisiera dar ese testimonio. Negro, sí, mira, incluso el hombre literalmente nunca está vacío en su totalidad. Así es. De que no, yo estoy vacío completamente. No, el hombre lo que tiene es un desorden interno y ese desorden interno causa vacío en el interior del hombre. No es como que cuando una persona dice me siento vacío, no es que está vacío, es que está lleno de cosas que no sacian su interior. Así es. Está lleno, por ejemplo, de pecados. Así es. Que de mentira, chisme, ira, hipocresía, fornicación, adulterio, mil cosas que dentro del ser humano causan un estado de vacío. Entonces, ahí es donde entra el texto que leímos, que dice que un abismo, trae al encontrarse con la presencia de Dios, trae otro abismo a la voz de su cascada. Queriendo decir, una vez que salimos de la vida pecaminosa, que causa vacío dentro de nosotros, y encontramos la presencia del Señor, entonces esa presencia sacia en su totalidad el vacío del ser humano. Y ya ese vacío no dice de que no se siente como que me llené ayer y ya hoy me siento no, porque la presencia de Dios lo llena todo. Entonces ese mismo vacío le avisa a otro vacío que hay una fuente saciable de verdad. Entonces es como que, por ejemplo, la mentira, tú la dejas y se llena con la presencia de Dios. Entonces, en vez de hablar mentira, tú hablas verdad. Entonces, ese vacío que antes para poder saciarse tenía que llenarse de mentira para sentirse, ya no está lleno de mentira, está lleno de la verdad de Dios. Ese vacío llama a otro vacío y le dice, mira, tu hipocresía, allí hay una fuente que me llenó en su totalidad. Y entonces tú te vacías de hipocresía y te llenas de lealtad. Y la gente no sabe lo que puede causar, lo que puede sanar, lo que puede libertar en otra persona a causa de una verdad. Eso es así. La Biblia dice en Juan 8:32 que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De modo que a la medida que seamos sinceros, a la medida que tengamos la capacidad de decir la verdad, vamos a poder libertar a otra persona. Vamos a poder darle de Jesús a otra persona. Muchas veces sabemos que alguien está mal, que alguien está en un vacío, que alguien no sabe qué hacer y nosotros por miedo de decirle la verdad, quizás para no perder la amistad, quizás para que esa persona no se ofenda, no se sienta mal, entonces nosotros nos hacemos cómplices de ese abismo y de ese vacío. My God. Y ahí entonces, mira, y eso es impresionante, porque a veces pensamos que el diablo necesita una brecha grande para entrar. Y el diablo simplemente necesita eso, que tú te sientas cómplice de algo que está mal y por ahí él se entra. Entonces, como te seguía diciendo anteriormente, el interior del ser humano nunca está vacío en su totalidad. Por eso dice la Biblia que cuando un espíritu maligno que habitaba en una persona, quiere decir cuando vivía en su vida pecaminosa, vuelve al lugar y encuentra tal vez que esa persona se apartó de Dios. Dicen que lo encuentra limpio, lo encuentra vacío, lo encuentra y dice, y va y busca 7 demonios más y se entra. Entonces tú me dices, no, pero el lugar estaba vacío, pero eso no es como una transición de que dura 10 horas, no, eso es, el demonio o el espíritu maligno siempre está merodeando el lugar donde antes habitaba, a ver si en algún momento se vacía, a ver si en algún momento le da una brecha, a ver si en algún momento abre una puerta donde puede entrar. ¿Y qué pasa en ese momento? Y es que cuando tú le das cabida al pecado, entonces tú estás sacando a Dios, porque Dios y el pecado no habitan juntos, Dios y el desorden no habitan, entonces tú estás lleno de Dios o estás lleno de pecado. Por eso mucha gente cuando me dice que no, yo soy de Dios y yo sé que habita en pecado, digo, no, tú eres creación de Dios. Pero hijos de Dios solamente son aquellos que Él, dice la Biblia, que le dio potestad de ser llamado hijo suyo cuando le aceptan. Y cuando le aceptan, dejan de vivir para la vida pecaminosa que vivían antes. Entonces, para tú poder ser un lugar vacío, que es el tema de esto, el lugar vacío del cual hablamos no es un lugar de sensación de vacío, sino una sensación o un lugar habitable para Dios habitar. Así es. Exactamente, un lugar limpio, un lugar habitable para Él poder acomodarse. Un lugar donde no haya pecado, donde no haya chisme, donde no haya contienda, donde no haya... Y como dice la Biblia que tú te puedes hacer un lugar vacío para Dios, y es vaciándote y renunciando a todas esas cosas que a Dios le desagradan. Entonces, dice la Biblia en el libro de Joel, en el versículo 2, dice... Por eso ahora dice el Señor, conviértanse a mí de todo su corazón, con lamento, con ayuno y con llanto. Y dice, rasguen su corazón y no rasguen su vestido, porque de nada les sirve rasgar el vestido si su corazón internamente va a seguir igual. Lo que me está queriendo decir esto, que el evangelio no se trata ni de moño, ni de pintura, ni de vestimenta, ni de cabello, ni nada de eso. Se trata de lo interno del corazón. Porque allí es el lugar que Dios encuentra para habitar. Dios no habita en la ropa, Dios habita en lo interno. Corazón. Entonces te dice, rasguen su corazón y no rasguen su vestido. Dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes. Dice, traigan a los niños, traigan incluso los niños que están de seno. Y dice, salga el novio de su cámara. Y dice, salga la novia de su tálamo. Y dice, y lloren delante del Señor y conviértanse
de todo su corazón. Así es. Y cuando te conviertas de todo tu corazón, entonces tú estarás rechazando lo pecaminoso, Wow. lo malo. Y allí entonces dice la Biblia, dice más adelante en el verso 28, dice, y después de esto, Ay. ¿después de qué? Del arrepentimiento. Así es. Después de sacar todo lo malo. Así es. Después de limpiar el lugar, dice, derramaré mi espíritu Wow. sobre toda carne. Wow. Y dice, y los jóvenes verán visiones. Los ancianos profetizarán. Wow. Tendrán sueños. Amén. ¿Pero después de qué? Después que Dios encuentre el lugar vacío. Así es. Para él poder habitar. Wow. Poderoso, poderoso. Tú sabes que en días pasados, hace ya varios meses, yo testé una frase en Twitter que decía que la mayor hipocresía de un creyente es hablar de Jesús sin pasar ellos tiempo con Jesús. Eso es así. Y yo ahora me llegó a la mente algo que tú hablabas del orden. Y nosotros tenemos la costumbre de decir por cliché que Dios es un Dios de orden. De orden. Entonces yo digo, wow, pero ¿cómo Dios va a penetrar en tu vida cuando de tu boca sale de que Dios es un Dios de orden, pero internamente en tu corazón hay mucho desorden? Eso es así. Hay mucho desorden y mucha falta de sinceridad. Porque de frente te dicen una cosa, te predican una cosa, pero su vida interna es otra. Es diferente. Es fuerte. Yo no sé cómo hay gente que puede subirse al altar a predicar algo que no vive. Wow. Y yo soy de los que usualmente el mensaje me ministra a mí primero. Sí. El mensaje, yo nunca he predicado un mensaje que primero no me ministre a mí. Porque yo no tengo calidad moral de ir a decirte algo que mi vida interna no está sucediendo. Así es. Una vez, mira, me pasó, y voy a contar este testimonio, primer video del podcast. Un testimonio. Iba yo caminando en la calle y iba con uno así, con un audífono, un asunto, y vi algo que pasó en la calle, que me voy a reservar, y yo dentro de mí lo critiqué. Wow. Dije, ¿cómo viven esa gente? Que no sé cuánto. Tú sabes que cuando uno se convierte, uno prima en el más santo. Así es. Todito entramos siendo RT. Sí, porque estamos como en el primer amor. Sí. Estamos enamorados de Dios. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo hipócrita. Wow. Me dijo, lo criticas, pero vives igual que ellos. Wow. Y me dio un golpe porque yo andaba criticando la manera de vivir de unas personas que no conocían de Dios, pero yo sí lo conocía. Y yo estaba haciendo cosas que no eran adecuadas delante de Dios. Y Dios le tocó decirme, pero ellos no conocen de mí. Tú sí conoces de mí. Y como quiera anda viviendo y haciendo cosas que no son agradables. Entonces me di cuenta de que necesitaba tener el lugar totalmente vacío. Así es. Porque es que, como te dije anteriormente, Dios lo llena todo. Y Amén. si Dios entra a un lugar y lo encuentra habitado por otras cosas, entonces dice, yo aquí no quepo. No. O tú a mí me das todo el lugar o yo aquí no habito. Así Porque es. a Dios se le da todo o a Dios no se le da A nada. Dios no se le Dios da necesita el lugar completamente vacío. Y para ir concluyendo, negro, con la segunda parte, porque lo que estamos trayendo la esencia del mensaje. Así es, así es. Una vez que ya tú vacías el lugar y Dios derrama su espíritu sobre toda carne, y dice que los jóvenes verán visiones, los ancianos. Entonces, ¿qué tú haces con ese derramamiento del espíritu que habita dentro de ti? Entonces Dios dice, yo necesito que tú te vacíes de dos maneras. Primero, te arrepientas de todo corazón. Amén. Para yo poder habitar. Y lo segundo es que cuando yo habite y llene el espacio, ¿qué tú vas a hacer con eso? Si tú una vez fuiste depresivo y yo llené esa área con mi presencia, entonces, ¿por qué tú no le hablas a otros depresivos de que yo sano? Wow. ¿Por qué tú no le dices a otros que están enfermos, con ansiedad, con depresión, con tristeza, con problemas, de que hay un Dios que resuelve? Que hay un Dios que liberta la mente. ¿Me entiendes? Hay un Dios que liberta, que es. rompe las cadenas. No, Así no. es. Tenemos unas alturas de Dios y no le damos a otro. Y ahí es que radica el refrán que mucha gente dice, la iglesia tiene que salir a la calle. Porque vivimos culto y culto, llenándonos de Dios, pero ¿y lo de la calle qué? Así es. A veces estamos llenos de Dios y no le decimos a la gente en la calle ni siquiera Dios te bendiga. Así es. Entonces, mira, ¿qué fue lo que pasó? Yo estudiando un poco, la viuda que Eliseo le dice, ¿qué tú tienes en casa? Él le dice, yo lo que tengo una vasija con aceite. Así es. Entonces le dijo, pues ve donde tus vecinos y busca muchas vasijas, no pocas. O sea, le dijo, busca muchas. Busca muchas. Y ella manda a los hijos, yo me imagino, dijo, vayan donde fulana, díganle que me preste. Y recopilaron un reguero de vasijas, negro. Y dice que mientras ella vaciaba el aceite de una vasija en otra, y cuando ella le dijo a uno de sus hijos, denme en otras vasijas, que le dijeron ya no hay más, dice que el aceite cesó. El aceite cesó. Y yo analizando, no era que no había más vasijas, Así es. era que las que estaban ya estaban llenas. Así es. Y Dios no va a derramar un aceite sobre vasijas llenas para que se desperdicie. Así es. Porque wow. se derrama y se desperdicia. Y luego que ya cae en el suelo, no se puede hacer nada Así con es, eso. así es. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Que las vasijas, una vez llenas, tú tienes que buscar la manera de cómo vertirle en otras. Wow.
para que una vez esa que tú vertiste en otra está vacía y esté disponible para Dios volver a llenarla. Así es. ¿Qué me está queriendo decir? Que Dios, luego que te llena, necesita que tú te bases en otro. Así es. Sobre esa unción y ese aceite que Él depositó en ti para Él poder darte un aceite nuevo. Sí. No como el aceite anterior. Dice, ok, como tú tuviste la capacidad intencionalmente y por amor a mí de darle a otro lo que yo te di, entonces yo soy capaz de darte más a ti. Así es. De eso se trata. Amén. Y que de principio tú hablas de cascada, ¿verdad? Eso es así. Secuencia. Entonces, Dios me llena, yo lleno a otro, pero ese otro puede llenar a otro. Entonces, y así se expande. Wow. Eso se llama el efecto dominó. Así. Tú me das a mí, yo te doy a ti, tú le das a otro. Y así se va la fila. Y así se expande el reino. Pero muchas veces, negro, queremos vivir de esa apariencia. Así es. Yo voy a la iglesia, hablo lengua, me caigo, recibo a Dios, yo no falto un culto. Vivimos de esa apariencia estando vacíos. Y nos quedamos ahí, que es lo peor. Tú sabes que mientras tú hablabas de que nosotros como predicadores tenemos que predicar y tenemos que hablar de cosas que hemos vivido, yo creo que yo me vivo la historia de Gedeón. Porque, wow, en mi juventud, en mi adolescencia, ¿verdad? Yo me sentía muy menospreciado. Quizás yo crecí con etiquetas que la vida me entregó, con etiquetas que yo aceptaba que yo era, pero que esa no era mi esencia. Entonces estaba viviendo constante en esa realidad y me olvidaba de esa verdad que Dios dijo que yo soy en esencia. Por eso que cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, le dice, Gedeón, guerrero, valiente y esforzado. Y es lo que le dice, no, pero es que yo soy un tímido, soy un cero a la izquierda, no doy para nada. Ese no soy yo, él se equivocó de persona. No, esto no es para mí. Sí, eres guerrero, eres valiente y eres esforzado. Y sabemos la historia, pasan varias cosas, Dios lo limpia, Dios le quita cosas, Dios le entrega cosas nuevas, pero al final Dios le entrega la victoria. Eso es así. Entonces a ti, joven que me escucha, muchas veces somos expertos a raíz de nuestro vacío que tenemos, de nosotros menospreciar lo que el cielo ya dijo de nosotros. Y le aceptamos una realidad al sistema que va en contra de lo que ya el cielo habló y en contra de nuestra verdad. Entonces es necesario que nosotros limpiemos nuestros oídos para que sea Dios hablándonos, para que sea Dios ministrándonos y para que sea Dios llenando nuestro vacío. Yo ayer meditaba en este tema y yo decía, wow, pero es que hay muchas veces que seguimos vacíos y es porque no callamos la boca. Ay, Dios. Porque en el silencio... Ay, Dios, no me hable así. Porque en el silencio es que Dios trata contigo. Eso es así. Entonces, a veces es necesario nosotros callarnos para que sea Él que hable por nosotros. Sí. Dime, ¿qué tenemos? No, negro, mi consejo para esta juventud, ¿verdad? Que va subiendo, que va... Esto fue un video introductorio para darle la bienvenida a la gente al podcast que viene por ahí, si viene por ahí. algún tema que necesitan que hablemos, lo escriben y nosotros lo estudiamos, lo analizamos. Eso es así. Pero mi consejo es, tú que estás ahí y sabes que hay cosas internas en ti que no son las más adecuadas o las más agradables a Dios, porque mira, la gente sabe. O sea, a ti no hay que venir y que ministraste y que Dios te dice. No, tú sabes que hay cosas y cuando hay cosas que el ser humano lo sabe. Así es, claro. A veces es muy difícil, a veces cuando tú tienes esa atadura. Sí, y nosotros a veces lo aceptamos, pero es que no damos el paso para que eso cambie. Entonces, a ti que sabes que hay vacíos internos a causa del desorden, no es que está vacío internamente, sino que hay un desorden que causa un vacío interno, yo te aconsejo el día de hoy, vacéate. Wow. Niega de todo eso que te aleja de Dios. Así es. Y dale apertura a Dios a tu vida. Ahora, una vez que Dios llene el vacío interno, no te quedes con lo que Dios te da. Así es. Dáselo a otros, expande el reino, expande el evangelio. Hazle saber a la gente que Dios lo ama. Hay mucha gente pensando por ahí que nadie lo quiere, que nadie lo ama, que ni siquiera Dios quiere saber de ello. Yo he escuchado mucho una frase que dice que si yo entro a una iglesia se quema la iglesia. Wow. Porque hay gente que piensa que su pecado es tan grande. Entonces, dile a alguien, no, eso no es así. Ven a la iglesia que tú te das cuenta que si se empieza a quemar, nosotros tenemos extinguidores. Así es. Entonces, invita a la gente a la iglesia, predícale, ámale, muéstrale a Dios. Y sea un lugar vacío disponible a donde Dios derramar su presencia. Y ya para cerrar, recordando de que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que nos ama a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, y que Dios es un Dios de orden. De modo que si nos llenamos de Dios, si nos llenamos de ese amor y nos llenamos de ese orden, le vamos a dar amor a aquel que se siente rechazado. Le vamos a dar amor a aquel que está herido en una iglesia. Le vamos a dar amor a aquel que cree que su ministerio acabó. Le vamos a dar amor, le vamos a dar confianza, le vamos a dar el apoyo a aquella persona que piensa que todo terminó. Shalom, shalom, familia. Suscríbete, comparte. Y dale like. Y dale like. Dios te bendiga de una manera especial.